entonces estamos con el ministro de Justicia, Aldo Vázquez Ríos. Ministro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar con usted. Bueno, comencemos rápidamente con lo que está de última actualidad, el asunto de la extraña observación por parte del Ejecutivo del tratado, la ley que aprueba el tratado de extradición con Francia. Nadie entiende por qué por qué el Ejecutivo está observando, si el propio Ejecutivo envió ese mismo proyecto de ley. ¿Qué explicación nos puede dar usted? ¿Cuál es la razón? Sí. Bueno, lo primero que yo quisiera explicar es que el proceso mediante el cual se concluye un tratado de extradición tiene varias fases. Tiene hasta 3 fases. Una primera, en la cual el Ejecutivo suscribe el tratado. Una segunda fase, que es la de aprobación por parte del Congreso de la República, que es en la que nos encontramos. Y una tercera fase, que es de ratificación, que corresponde al Presidente de la República, que en virtud del inciso 11 del artículo 118 de la Constitución le toca justamente la conducción de las relaciones exteriores. Nosotros nos encontramos en este momento en la segunda fase de este proceso. Y en esa fase, luego de 3 años, es decir, han transcurrido 3 años desde que se inició el proceso, se han hallado algunos elementos que podrían ser susceptibles de perfeccionamiento. El Ejecutivo no ha dicho en ningún momento que el tratado no va. No ha dicho en ningún momento, no ha descalificado el tratado ni cosa parecida. Lo que se ha dicho, mediante la comunicación que envió el Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Ministros al Presidente del Congreso, es que hay elementos que requieren de un tratamiento más preciso. Yo puedo señalar brevemente, aunque sin duda lo hará en su momento el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra de Relaciones Exteriores ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, pero lo que yo puedo decir, entre tanto, es que cuando menos hay un par de aspectos que efectivamente merecen un tratamiento un poco más detallado. Es verdad que esto se ha advertido en un momento en el que habría sido deseable. ¿Cuáles son esos elementos? Esos elementos son, en principio, señalaría 2. Hay otros más, pero el primero tiene que ver con lo que ha señalado el Presidente del Consejo de Ministros esta mañana. Es decir, que hay dudas respecto de la reciprocidad, de los alcances de la reciprocidad en este tratado. Lo que ocurre es que el artículo 113 del Código Penal francés establece que Francia puede juzgar a sus nacionales en cualquier país del mundo por los delitos que comete. Y la experiencia reciente indica que Francia indicaría que no extradita a sus nacionales. Esto ha ocurrido, por ejemplo, recientemente en un caso con República Dominicana, un par de pilotos franceses que están acusados por delito de tráfico ilícito de drogas y Francia no los ha extraditado. Entonces, no se trata de descalificar el tratado, sino más bien de establecer mayores precisiones de tal manera de garantizar la reciprocidad. Un segundo... Bueno, pero esto no se advirtió cuando se formuló el proyecto de ley y se envió al Congreso para que se ratifique, en fin, que se apruebe el tratado. ¿No se dieron cuenta de eso? Es una deficiencia pero además que hay que admitir. Además es una cosa teórica, es decir, existen dudas, es decir, no es que en el tratado se diga que no extraditan, sino que ustedes interpretan que de repente podría ser que Francia no extradite. Pero estamos en la segunda fase de un proceso que tiene 3 fases. Y es razonable. El Congreso ya aprobó. No, pero todavía falta la resolución legislativa, falta un decreto supremo que confirma, que ratifica por parte del Presidente de la República. Esa es la tercera fase. Estamos en la tercera fase. No, la tercera es la emisión de un decreto supremo. Claro. Estamos en la segunda fase, que es la relación con el Congreso de la República, ¿no? Y en esa fase ha parecido pertinente, cuando se ha advertido este elemento, ha parecido pertinente replantearlo. Esto supone el inicio o el reinicio de algunas conversaciones con el Estado francés de tal manera de poder pulir estos aspectos. Ese es uno. O sea que si el gobierno francés confirmara que eventualmente no deporta a sus, digamos... No extradita a sus nacionales. A sus nacionales, entonces el Perú no firma. No. Bueno, si confirmara aquello, probablemente habría que ajustar también la cláusula que se refiere al Perú, de tal manera que las condiciones sean equivalentes. Pero es un tema que habría que negociar. Otro aspecto que hay en el tratado y que nos parece a nosotros también que merece
una revisión, un tratamiento, es el tema de la prescripción. Lo que ocurre es que el tratado establece en su artículo 3 que la prescripción opera alternativamente la prescripción del país requirente y la prescripción del país requerido. Y esto puede generar algunas dificultades cuando el Perú quiere extraditar a alguien que se acoge a la estancia en Francia, porque la prescripción en Francia podría ser menor que la del Perú. La tendencia universal en la materia es más bien a reconocer los plazos de prescripción para la acción penal del país que requiere, del país que solicita la extradición de alguien que ha cometido un delito en su territorio. Y eso es lógico, es natural, es lo que impera hoy día en la Unión Europea. Los últimos tratados de extradición que tiene el Perú en la materia también apuntan en el mismo sentido. De modo que las observaciones, o más que observaciones, las limitaciones que se encuentran en el tratado son susceptibles de ser perfeccionadas, y yo por supuesto confío en que van a ser perfeccionadas en breve plazo y el procedimiento seguirá su curso natural. Bueno, tenemos una pregunta que viene por el Twitter. ¿Se comunicó esas dudas a la Cancillería francesa? Pregunta el Instituto de Ahorro. ¿Qué será el Instituto de Ahorro? Bueno, yo no tengo el detalle, digamos, de la conducción del proceso. Usted comprende que este es un tema de relaciones exteriores, y siendo de relaciones exteriores, sin duda, es la Cancillería la que tiene información puntual sobre el procedimiento. Bueno, pero no se le escapa a usted. ¿De dónde vino la iniciativa de, digamos, revisar esto o postergar, introducir estas precisiones? ¿Vino de la Cancillería? ¿De dónde vino? Bueno, yo ¿O del Ministerio de Justicia? No tengo el detalle, pero varios sectores intervienen en este proceso. Y cuando esto llega finalmente al estado en el que se encuentra, varios ministerios formulan observaciones y ahí surgen dudas que se conversan entre los sectores y finalmente se toma una decisión. Ahora, ¿no se le escapa a usted la posibilidad de que aquí haya una motivación de otro tipo? Que eventualmente, lo que siempre se ha dicho, la pareja presidencial termine yendo a Francia, donde hay, digamos, han vivido varios años y conocen y tienen relaciones que a su vez han depositado, tienen depósitos en bancos en Suiza, etcétera. Y, en fin, no sé, ¿qué podría eso tener que ver con este asunto? Yo comprendo perfectamente ese tipo de suspicacias, más aún en un escenario electoral como el que estamos viviendo. Pero, sin embargo, no hay razón para esas suspicacias. Y lo digo por lo siguiente, porque en general, entre los países, se puede invocar precisamente el principio de reciprocidad para eventualmente requerir a una persona que pueda ser convocada por la justicia. En la hipótesis negada que alguna figura del gobierno, de este gobierno o de cualquier otro, pudiera ser requerida por la justicia, este procedimiento podrá hacerse invocando el principio de reciprocidad que hay entre los países. Pero además, lo que plantea el Ejecutivo no es sino una revisión a algunos elementos de este tratado. Aún, reitero, en la hipótesis negada de que alguien quisiera buscar refugio en Francia, por supuesto que cualquier gobierno puede aprobar el tratado, de modo que no estamos hablando del cierre de una posibilidad de extradición, en lo más mínimo. El gobierno tiene interés en tener un tratado. ¿Hay un tratado vigente con Francia en este momento? Hay un tratado ¿que todavía está vigente? Hay un tratado, efectivamente, está vigente, es de fines del siglo XIX, y de ahí precisamente la necesidad de actualizar ese tratado. Bueno, pasemos al tema, digamos, más vinculado a su sector en lo que se refiere a justicia. Hoy el doctor Víctor Ticona, en un discurso sobre su gestión, primer año de su gestión, en fin, la inauguración del nuevo año judicial, ha vuelto a insistir en que se requiere 34 millones de soles para poder realmente implementar este servicio de los juzgados de flagrancia, que hasta ahora ha tenido un éxito resonante. Han resuelto, dice él, 2.000 casos en un mes, poco más de un mes, digamos, en horas y en pocos días, ¿no es cierto? Por primera vez la justicia peruana es célere, ¿no? Es pronta, resuelve rápidamente y todo lo demás. Pero esto se ha hecho a costa
de postergar todos los otros procesos que se demoran ahora mucho más, los que se demoraban. Entonces, claro, todo, digamos, el aparato judicial está concentrado en los juzgados de flagrancia. Entonces requiere él 126 juzgados más, juzgados y cortes superiores, órganos jurisdiccionales, y para eso necesita 34 millones de soles. ¿Se los van a dar o no? Bueno, la respuesta más sencilla para mí, por cierto, sería decir que eso depende del Ministerio de Economía y Finanzas, pero debo decir algo más. En verdad, el Poder Judicial, el Ministerio Público, también el Ministerio de Justicia, que interviene activamente en estos procesos denominados ya por la opinión pública de flagrancia, el proceso inmediato, en realidad es como se debe denominar. Nosotros como Ministerio de Justicia también participamos muy activamente porque nuestro sistema de defensa pública, los antiguos defensores de oficio que dependen de nuestro ministerio, están también participando activamente, asumiendo la defensa de los imputados. Pero lo que quería decir es que este procedimiento genera también ahorros, porque buena parte de la actividad judicial que estaba concentrada en esos largos, tediosos procesos que duran años y que son interminables, generaban enormes costos, esos procesos tan extensos. Entonces ahora se está generando un ahorro. Yo no niego, por supuesto, la posibilidad de que se requieran más recursos. Comprendo perfectamente que no solo el Poder Judicial, sino que el conjunto del sistema de administración de justicia requiere de más recursos. Naturalmente, las prioridades se van estableciendo en función de las necesidades y muchas veces de las urgencias, pero estoy convencido de que el sistema de administración de justicia, para ser reformado... ¿Usted no cree que necesite 126 organismos jurisdiccionales más? Es decir, un organismo jurisdiccional más es un juzgado y una corte, me parece. Eso sí lo creo, ¿no? No tengo ninguna duda, por supuesto, de eso. Lo que sí creo es que hay que, naturalmente, hacer las indagaciones económicas, financieras, para establecer cuánto es lo que se requiere, pero por otra parte, cuánto es lo que se está ahorrando ahora, gracias precisamente a estos procesos inmediatos, al evitar los costos que generan procesos mucho más largos. Claro, pero eso me imagino que se nota en el mediano plazo, ¿no? No es un ahorro inmediato ahora es un gasto mayor, porque además, digamos, tienen una carga muy grande estos juzgados resolviendo inmediatamente, y al mismo tiempo están todos los otros procesos que no son de flagrancia, que están siendo postergados, ¿no? Dilatados por esta razón. Entonces, digamos, una vez que algo se resuelve o que funciona bien y que es una promesa realmente de mejora de la administración de justicia, no debería ser apoyado. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Justicia? ¿O ustedes no les consultan? ¿El Ministerio de Economía no les consulta? Sí, intervenimos, ¿no? Cuando se discutía el presupuesto general de la República y las asignaciones al Poder Judicial, yo he participado de un encuentro con el presidente del Poder Judicial y con el ministro de Economía y Finanzas, y por supuesto que nos interesa, y por supuesto que respaldamos absolutamente estos procesos, ¿no? Porque entendemos que efectivamente son un mecanismo para darle celeridad a la administración de justicia. Lo que sí creo es que hay que hacer las sumas y restas y, por supuesto, establecer las condiciones para que pueda esto continuar y extenderse, además. Bueno, pero entonces no saben qué información tiene usted. ¿El Ministerio de Economía va a facilitar estos recursos o no los va a dar? Estoy seguro que los va a facilitar en la medida en que esto esté debidamente justificado. Eso tiene unos procedimientos administrativos a partir de los cuales se establece la necesidad real que hay para poder cumplir con los objetivos. ¿Y el Ministerio de Economía no está seguro de eso? Es decir, la formulación, el requerimiento ya ha sido formulado. Sí, pero, señor Daltaus, usted comprende que estamos hoy día 4 de enero. Es el primer día útil del año y usted ya me está diciendo que tenemos ya que tener una respuesta para este pedido. ¿No? Bueno, esto está funcionando bien hasta ahora, pero está, digamos, generando mucha tensión, mucha presión dentro del sistema, ¿no? Entonces, me imagino que se necesita una respuesta pronta a algo que es una esperanza, que es por fin hay un cambio, digamos, cualitativo importante. Pero yo estoy de acuerdo en el con sistema usted. de administración de justicia. Estoy de acuerdo con usted y, por supuesto, con el doctor Ticona, a quien aprecio muchísimo. Lo que creo es que, claro, el primer día de ejecución del presupuesto difícilmente puedo darle la respuesta de si le vamos a dar o no esos recursos. Pero de lo que sí estoy seguro es que el Ejecutivo
respalda absolutamente estos procesos que agilizan la administración de justicia, y nuestro sector, el Ministerio de Justicia, además, tiene particular interés porque participa junto con el Poder Judicial y el Ministerio Público de estos procesos, asumiendo la defensa de imputados. Ahora, y de víctimas también. El doctor Ticona ha vuelto a levantar el tema de la autonomía presupuestal del Poder Judicial según el artículo 145 de la Constitución, que establece que simple y llanamente el Poder Judicial presenta su presupuesto en el Congreso sin intermediación de nadie. Y él ha pedido que se modifique la ley que, digamos, reglamenta o que desarrolla este artículo constitucional por determinación del Tribunal Constitucional, porque según él, pues esa ley no materializa realmente ese artículo constitucional. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Bueno, yo creo que debemos llegar efectivamente en algún momento a fijar, lo cual depende seguramente de un amplio consenso social, a fijar un porcentaje determinado del presupuesto general de la República que debe asignarse al conjunto de los componentes del sistema de administración de justicia. Hay que entender que no sé si un porcentaje fijo sea lo conveniente, ¿no? Bueno, esa autonomía a la que se refiere el doctor Ticona supone precisamente la asignación de un porcentaje fijo. No hay otra forma. Es decir, cuando se tiene un marco constitucional como en algunos países y como lo hubo también en el Perú con la Constitución del 79. Ahora, eso es posible, pero yo estimo que hay un tránsito previo para llegar a ese estadio en el que hay un porcentaje determinado. Hay también determinadas exigencias que no son solamente para el Poder Judicial. Presupuestos por resultados. Tenemos que dar cuenta cabal de cuáles son nuestros éxitos, de qué cosa es lo que vamos logrando en el tiempo. Y eso no es solamente aplicable al Poder Judicial, lo es al Poder Judicial, lo es al Ministerio Público, lo es al Tribunal Constitucional, debe serlo también al Ministerio de Justicia y en general a todos los componentes del sistema de administración de justicia. Me imagino que las restricciones fiscales que han empezado a aparecer con la reducción de los ingresos fiscales están afectando en general muchos programas, pero en particular estos. Por ejemplo, la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que también, digamos, es un avance importante si es que hay buena coordinación con la policía, en fin, se necesitaría algunas reformas ahí, pero, digamos, en términos generales se supone que es algo que está funcionando, que debería funcionar cada vez mejor. Pero no se ha logrado implantar en Lima. Y no hay presupuesto, es decir, no se ha dado presupuesto, creo que solamente para la Corte de Ventanilla, que es pequeña, ¿no? Nada más, ni siquiera sé si se le ha dado a Ventanilla. ¿Qué es lo que pasa? No hay... Bueno, el nuevo Código Procesal Penal se aplica ya en 27 de los 33 distritos judiciales del país. Claro. Y a partir del 1 de abril entra también a la zona Lima-Callao a través de su aplicación en Ventanilla. Hasta el momento se han invertido en los últimos años alrededor de 1.400 millones de soles en la ejecución, en la aplicación de este Código Procesal Penal. Se está avanzando, no a la velocidad que todos hubiéramos querido seguramente, pero hay también una serie de otros factores que tienen que ver con la capacitación de los operadores judiciales, pero además hay que tener en cuenta que ya se aplica también el nuevo Código Procesal Penal para una serie de delitos también en Lima. Ahora, ustedes no han contemplado la posibilidad, que ya en este programa hemos conversado varias veces con algunos magistrados y con algunos abogados, la distritalización de la justicia penal en Lima, ¿no? Sí. Algo en la línea de lo que ya está haciendo la Municipalidad de Miraflores, que ha creado ha dado, digamos, ha habilitado un local para un par de fiscalías, ¿no? Pero lo ideal sería que estuvieran las fiscalías, que hubiera un juez y que hubiera una pequeña carceleta para poder condenar a penas pequeñas a estas personas que cuando cometen delitos o faltas, pues lo sueltan, generando una sensación de impunidad muy grande. Entonces eso resulta fundamental y quizás no requiera, bueno, eso requiere el liderazgo. Ustedes no están en esa línea. No, absolutamente. O sea, yo soy un hombre absolutamente interesado en la reforma del sistema de administración de justicia y creo, por supuesto, que hay que trabajar en esa línea, exactamente en esa línea. El programa de modernización de la administración de justicia supone la formación de módulos de administración de justicia donde
donde confluyan justamente estos componentes. La reforma de la justicia en nuestro país requiere sin duda de una serie de pasos. Yo diría que uno de los primeros pasos, aun cuando por intuición y por información parcial, tenemos claro que hay que acercar la justicia a la gente a través de módulos, a través de mecanismos como el que usted ha citado, por ejemplo, la experiencia de Miraflores, que es muy relevante. Pero hay también una necesidad, por ejemplo, de disposición de data, de información. Hoy día en el Perú no tenemos certeza, por ejemplo, de cuántos expedientes hay en giro en el Poder Judicial. En el Poder Judicial es completamente oscuro, eso es verdad, desde el punto de vista de la información. No tienen información, no trabajan bien. Hay información, sin embargo, no está homologada, por ejemplo, no está con la del Ministerio Público, con la Policía Nacional. Usted recordará, por ejemplo, que hace 2 años, o poco más de 2 años, en el Perú no teníamos data estadística fiable en materia de criminalidad, en materia de homicidios. Hoy día, gracias al Comité Estadístico Interinstitucional sobre Criminalidad, sabemos que se cometen 6.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero, de la misma forma, hoy día, esta misma mañana, he estado yo reunido con el jefe del Instituto Nacional de Estadística, el ingeniero Aníbal Sánchez, discutiendo sobre eso. Es decir, cuáles son las variables y los indicadores que debemos manejar en un sistema interoperable. De tal manera, esta interoperabilidad de la que se habla hoy día frecuentemente, que no existe, por lo menos de modo suficiente, y que debe suponer que todos los componentes del sistema de administración de justicia manejemos unos mismos códigos, unas mismas variables, unos mismos indicadores. De lo contrario, es muy difícil la toma de decisiones en ahí materia debería de políticas tener públicas. un liderazgo importante el Ministerio de Justicia, ¿no? Estamos trabajando en ello y yo, por supuesto, estoy absolutamente convencido que ese liderazgo le corresponde al Ministerio de Justicia porque es precisamente el ente que puede articular de alguna forma a todos los componentes del sistema de administración de justicia. Por ejemplo, en el Poder Judicial se inició una experiencia con lo que llaman el expediente digital. Así es. Y el expediente digital es fundamental, pero eso debería integrar desde la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, el INPE, y en un solo expediente cada caso. Es decir, hemos dicho, cada expediente, cada caso en un solo expediente digital. Eso supone la interoperabilidad famosa. Es parte de la interoperabilidad de la que hablamos. Eso, según me decía Nelson Schack, no cuesta más de 300 millones de dólares hacerlo, menos incluso. Y eso sería una inversión absolutamente prioritaria, quizás mediante una asociación público-privada, no lo sé. Sí. En fin, cosas pero cosas en las que se está trabajando y que se están haciendo. A mí como ministro de Justicia me corresponde la presidencia del Consejo Nacional de Política Criminal, que está integrado por el presidente de la Corte Suprema, por el fiscal de la Nación, por el ministro del Interior y por una serie de entidades. Y ahí justamente hemos acordado profundizar en este tema de la interoperabilidad. Y lo primero que estamos haciendo es construir esa data común que nos permita construir esa plataforma interoperable. Yo he recibido hace unas 3 o 4 semanas al viceministro de Justicia de Corea del Sur. Corea del Sur es un país que tiene una experiencia muy valiosa en interoperabilidad. Estamos próximos, confío, a suscribir un acuerdo con ellos de tal manera que nos puedan asesorar, que puedan transferir su experiencia sin costo para el Estado y que eso signifique sentar las bases para esa ansiada interoperabilidad sin la cual no hay reforma de la justicia en nuestro país. De acuerdo. Bien, ministro. Yo le agradezco bueno, hay el tema de las cárceles y todo lo demás, este proyecto Tincuy Plaza que para canjear el ex penal de San Jorge con una inversión y que con esa inversión se financie la construcción de 1 o más penales y resulta que eso se ha abortado, porque proinversión lo dejó sin efecto, nadie sabe por qué ese proyecto. No, la razón por la que se dejó sin efecto es porque luego de 4 meses y me parece 4 prórrogas que se le dio al consorcio para la suscripción del convenio, se fijó fecha, 15 de diciembre, para la firma del convenio. Este tema estaba resuelto, estaba listo para la firma desde agosto y el consorcio no se presentó porque no había cumplido con los requisitos indispensables para la firma de un... Pero ¿cómo seleccionan pues a un consorcio que es incapaz de presentarse a tiempo? Sí. ¿Pero qué es esto? Bueno, no puede no es un tema es como el asunto de los bloqueadores de celulares. Han pasado 4 años y creo que recién hay 1 o 2 penales que están acaban de implementar el sistema. Sí.
los grilletes, para descongestionar las cárceles se necesitaría el tema de los grilletes electrónicos, y de eso no hay nada. ¿No? No, en el caso de los grilletes es un tema que está en marcha, hubo plazo hasta el 20, entiendo, es un proceso que lo lleva Proinversión, el Ministerio de Justicia no participa directamente del proceso, entiendo que hubo plazo hasta el 28 de diciembre para la presentación de ofertas, solo se presentó una oferta que tendrá que ser evaluada, tendrá que hacerse la evaluación financiera, esa es una tarea de Proinversión, y cuando Proinversión nos diga de que la empresa está calificada para iniciar para hacer este contrato, por supuesto estaremos listos para avanzar en el tema de los grilletes. Pero note usted que en todos esos temas hay avances, es decir, es verdad que con los bloqueadores hay dificultades que surgen en el camino, por ejemplo con las operadoras telefónicas, hay antenas en las inmediaciones de los penales que impiden hacer un bloqueo efectivo. Estamos trabajando además el tema del bloqueo en el penal más grande del país, en Lurigancho, con 9.000 internos. Entonces eso toma tiempo, pero se está avanzando en el tema, como se está avanzando también en materia de grilletes. Y en materia de penitenciaria, es importante también destacar que durante este gobierno se han generado 9.000 unidades de albergue, que representan más o menos el doble de lo que se había hecho en los quinquenios anteriores. Sin embargo, la presión social en materia de penal lleva pues a que, que las sanciones cada vez sean mayores y que haya y que la sobrepoblación penal crezca pues de un modo exponencial. Hay un déficit como de 40.000 y estamos poco a poco, todavía no hemos agregado 9.000. Bueno, yo le agradezco mucho su participación, ministro. Gracias por su Muchas gracias por a usted. venir a la hora. El tiempo es un dictador realmente.